Estamos en la Perashat Bo, la Perashat que vamos a leer mañana en la mañana. Y hay un versículo que dice, en la plaga de la oscuridad, Lo ra'u ish et ahiv, velo kamu ish mitachtav. No vio un hombre a su compañero, y no se levantó ninguno debajo de él. Algo así dice el versículo. Este versículo dijo el Jajam David Seid. Tiene que ver, entra en lo que nosotros calificamos como una actividad constante que tenemos que aplicar, que son las misvot sheben adam la javeró, los preceptos que tienen que ver entre un hombre y su compañero. No pocas veces las personas tienen que soportar, todos tenemos que soportar sufrimientos, lamentablemente. Y como Yudim, Maminim Bashem, Anahnu Maminim, Benem Maminim, nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. Y cuando se nos presentan sufrimientos, ¿qué hacemos? Revisamos nuestras acciones. Así debemos hacer. ¿Por qué? Porque creemos en Hashem y sabemos que Hashem es el que nos manda esto y por algo nos lo manda. Y cuando nos fortalecemos, cuando hacemos un balance de nuestras acciones y se revela cuánto nosotros hemos dejado de lado, cuánto hemos despreciado, cuánto hemos pecado en temas entre una persona y su compañero. Y si nos fortalecemos en esto y pedimos perdón a nuestros compañeros que nos hayan hecho alguna cosa, que le hayamos hecho alguna cosa, entonces nos hacemos merecedores de que Hashem ponga de lado la cualidad de la justicia y empiece a aplicar con nosotros la piedad, la cualidad de la piedad. Y sucede muchas veces, sigue diciendo este sabio, que las personas eligen, cuando tienen problemas, eligen arreglar exclusivamente temas entre una persona y su creador. O sea, hay una calificación de los preceptos básica, que dividimos los preceptos entre los que tienen que ver con un hombre y Hashem y los que tienen que ver entre un hombre y su compañero. Y parecería que cuando una persona tiene algo y decide fortalecerse, ¿en qué se fortalece? En las cuestiones entre un hombre y Hashem. Yo digo, Hashem me mandó este sufrimiento y me tengo que fortalecer. Por ejemplo, cuidamos mejor el Shabbat. Por ejemplo, cambiamos o revisamos y arreglamos los tefilín. O somos más meticulosos en poner intención en las tefilot, en las oraciones. Pero todo lo que tiene que ver con una persona y su compañero, lo olvidamos, lo dejamos de lado, como si fuera menos importante. Esto es lo que dice el versículo. Lo kamu ish mitachtav, que no se levantó un hombre por sobre su compañero. ¿Y por qué no se pudo levantar este hombre? Porque, como dice el versículo al principio, Lo ra'u ish et ahiv, no vio el hombre a su compañero, no vio a su hermano. Cuando nosotros no vemos a nuestro hermano y no pensamos en él, no sentimos lo que él siente, entonces podemos traer encima nuestro montones de sufrimientos y problemas. ¿Por qué? Simplemente porque ignoramos o no pensamos en nuestros compañeros. Cada vez que hacemos algo, no nos fijamos si esto afecta o no afecta a otra persona.
¿Y hasta cuánto? ¿Hasta cuánto los grandes de Israel se ocuparon en estos temas y no solo se fortalecieron, sino que aplicaron este concepto? Lo podemos estudiar del siguiente hecho real que sucedió. El Rav Diner Shlita, él contó que antes de Pesaj, él llegó a la casa de Rav Steinman, Zechariah Libraja, que falleció hace mes y monedas, y que vio. Llegó en la víspera de Pesaj a la casa de Rav Steinman y vio un botellón de agua lleno hasta el tope. Y le preguntó a Rav Steinman qué significaba ese botellón de agua. ¿Querés saber? Y el Rav le dijo que hay una persona se pone estricto, una persona se cuida de más, a veces una jumbra. Una jumbra quiere decir que es algo que yo elijo hacer aunque la ley no lo exige. Que yo quiero ser un poquito más cuidadoso en algo. Esto es una jumbra. Dijo que es una jumbra, es algo que yo soy estricto en esto de no utilizar el agua de la canilla en Pesaj. ¿Por qué? Porque hay una ley que en Erev Pesaj, en la víspera de Pesaj, cuando llega el momento de la anulación de Hametz y yo anulo el Hametz, anulo el leudado, si hay algo que tiene una mezcla muy pequeña de leudado, esta mezcla se anula porque yo no la vi, porque yo no sé que existe. Entonces, cuando hago la anulación de todo el Hametz, todo lo que pueda tener una sospecha de una mínima porción de Hametz se anula. Pero, ¿qué dijo Rav Steinman? Él tiene el agua, lo prepara antes de Pesaj. ¿Por qué? Porque en la fiesta misma, el Hametz no se anula. Ni siquiera en 1000 partes. O sea que si yo tengo un poquito de Hametz en Pesaj, esto es gravísimo. Entonces, antes de Pesaj, él separaba todo el agua como una jumbra, como algo muy estricto que él hacía para él. Y entonces así se anulaba todo el Hametz que pudiera haber en el agua. Rav Diner escuchó y le dijo, pero Rav, le dice, yo entro a verlo todos los años en la víspera de Pesaj y nunca vi que el Rav tenga jarrones de agua listos antes de Pesaj. Nunca vi esto. ¿Qué pasó ahora? Rav Steinman quiso evadir la pregunta, no quiso contestar. Pero Rav Diner, que él pensó que esto es Torah y necesito saberlo, le insistió hasta que al final Rav Steinman accedió a contestarle. Y le dijo, en verdad, yo toda la vida tuve esta costumbre de cuidarme en esto. Pero una vez pasó que la Rabanit, mi esposa, ella por accidente abrió la canilla y utilizó el agua de la canilla. Y cuando se dio cuenta de su error, entonces aclaramos que esto es una jumbra, no es algo que toda la gente lo hace ni que está escrito en la halajá tampoco. Cuando ella se dio cuenta del error que tuvo, se aterró, se puso de pánico. ¿Y qué dijo? Entré Hametz a la casa. Yo traté de calmarla, dice el Rab, diciéndole que esto era solamente una exigencia que nosotros hacíamos, no era algo. Pero, sentí que no le alcanzó esto. Y entonces dejé de hacer esta costumbre del todo. ¿Para qué? Para mostrarle a ella que se trataba de una exigencia que yo hacía porque sí, porque yo quería, y no era la ley, como que la ley lo marcaba. Ahora, dijo Rav Diner, pensó, ahora yo entendí lo que el Rav Steinman no quiso decir. Y no hace falta que lo diga porque lo entendí. ¿Qué es lo que quiso decir el Rav Steinman? Por cuanto que ese año había fallecido la esposa. Entonces ahora ya no necesita mostrarle
que esto era una cosa de nada. Y entonces Rav Steinman ahora lo vuelve a hacer. Acá podemos aprender algo tan importante. ¿Dónde está, dónde está la mayor importancia en un precepto? ¿Por qué? Porque el hecho de cuidar en ese asunto del agua, cuidar, es un tema entre el hombre y Hashem. En cambio, que la esposa se sienta mal porque piense que ella hizo un pecado, y ahora yo evitar que ella se sienta mal, esto es una cuestión entre una persona y su compañero. Y el Rav Steinman nos muestra que cuando se trata de entre una persona y su compañero, es mucho más importante que entre una persona y Hashem. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar todos los preceptos que tenemos con Hashem. Pero si hay algo que va a provocar que nuestro compañero se sienta no bien, entonces tenemos que medir, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Que tengan todos Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana próxima, si Dios quiere.